Y es bueno cantar de la fidelidad de nuestro Dios. Es bueno cantar de su alabanza, de su bondad, de su misericordia, porque eso sube delante de nuestro Dios como un olor fragante delante de su trono. Cuando usted y yo cantamos con todo nuestro corazón, cantamos teniendo una vida pura, una vida plena en Cristo, teniendo y buscando la santidad de Dios, eso sube como un olor grato delante de su presencia. Amén. Así que, hablando de aromas, ¿verdad? No sé si usted ha experimentado, y seguramente sí, que cuando entra en algún lugar, en alguna casa, una tienda departamental o inclusive, ¿verdad? Cuando pasa enfrente de aquí La Esperanza de Sur 16, ¿verdad? Cómo llega el aroma a pan recién horneado. Puede ser un aroma de una esencia agradable, sin duda alguna. Puede ser ese aroma, ese pan rico, pero también puede ser lo contrario, puede ser el olor, ¿verdad?, de algo podrido. Incluso, ¿verdad?, cuando usted y yo hacemos la limpieza en casa, a veces le echamos demasiado cloro a algo y hasta la nariz pica que no lo puede aromar. Así es, hermano, la diferencia entre el aroma verdadero, del amor verdadero, y el aroma del amor falso. Por un lado, el amor verdadero atrae, da vida y trae consuelo, mientras que el otro, el amor falso, contamina, enferma, destruye y mata. Y lo que nos debe, hermano, ocupar el día de hoy es esta pregunta. ¿Qué aroma está marcando tu vida? ¿El hedor del pecado que corrompe o el perfume del amor de Cristo que transforma? ¿Qué es lo que tú y yo está transpirando en nuestro ser? El aroma que está marcando nuestra vida, ¿cuál es? ¿El hedor del pecado que corrompe o el perfume del amor de Cristo que transforma nuestras vidas? Y la palabra lo dice con claridad allí en Efesios 5, versículo 2, dice: anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Como fragante aroma. Y hermanos, este versículo no es poesía romántica nada más. Es un llamado radical, hermano, en nuestras vidas. Y lo que Pablo está escribiendo y lo que está diciendo es: tu vida tiene un aroma, tu vida transpira un olor, tu vida transpira un aroma. Y ese olor revela quién gobierna tu corazón. De lo que transpiremos es de lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en términos de aroma, eso se percibe alrededor de con los que convivimos todos los días. Es por ello por lo que hoy veremos juntos qué significa andar en amor, vivir en verdad. Ese es el tema del día de hoy: andar en amor, vivir en verdad. Así que yo le invito en esta tarde a que cierre sus ojos y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre eterno, hoy te damos gracias una vez más porque nos permites estar reunidos como iglesia, estar aquí, Señor, poder exaltarte, poder bendecirte. Hoy te damos gracias porque nos permites reunirnos para ser edificados por medio de tu palabra. Y nuestra oración en esta tarde es que nos ayudes a poder notar y ver la diferencia entre el amor verdadero y el amor falso, Señor. Que nos enseñes a andar en el camino de Cristo, y oramos, Señor, para que ayudes también al predicador, así como lo has hecho en el pasado, Señor, para que el predicador pueda entregar de una manera fiel, de una manera clara, Señor, tu mensaje, tu palabra, el mensaje que hoy tienes para tu iglesia, Señor. Porque el predicador, Señor,
es débil y apartado de ti nada puede hacer. Así que, Padre, oramos en Cristo Jesús, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde. Amén, amén y amén. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 7, y es ahí donde estaremos fundamentando la enseñanza en esta tarde. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Y algo que debemos conocer es que la iglesia de Éfeso, hermano, no vivía aislada de los acontecimientos que le rodeaban en su contexto cultural. Ellos no vivían aislados, sino rodeada de una cultura, hermanos, que exaltaba la sensualidad, la avaricia y la idolatría como si fueran virtudes. En donde estaba situado Éfeso, hermano, era una zona, un lugar donde esas cosas eran exaltadas. ¿Cuáles cosas? La sensualidad, la avaricia, la idolatría, eran exaltadas como si fueran virtudes. El templo de Artemisa, hermanos, hermanas, dominaba esa ciudad. Ese templo de Artemisa dominaba esa ciudad con él las prácticas de prostitución ritualistas que se ejercían ahí. Para muchos, hermanos, dentro de la zona de Éfeso, el amor significaba placer desordenado, devoción e ídolos, y que buscaban riquezas. Eso era para ellos el amor. El amor era la búsqueda o el significado de esas cosas y de esos placeres desordenados. En ese ambiente, los creyentes estaban tentados, hermanos, a volver a esos patrones, confundiendo el amor verdadero ¿con qué? Con permisividad y tolerancia al pecado. Recuerde que era una comunidad, y en esa comunidad ellos habían salido de ese ambiente. Ellos habían sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, pero el ambiente no había cambiado, su entorno no había cambiado, y entonces ellos luchaban en contra de esa corriente cultural. Ellos estaban siendo tentados a volver a esos patrones, confundiendo el amor verdadero con la permisividad y tolerancia al pecado. Por eso, hermanos, Pablo escribe con tanta fuerza: sean imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pablo, hermanos, no estaba dando un consejo moral a la comunidad de cristianos de Éfeso, sino un mandato teológico. El amor cristiano no es sentimentalismo ni emoción, ni una emoción pasajera. Tampoco es una licencia para vivir como el mundo vive. El amor verdadero es santo, es sacrificial y siempre, hermanos, siempre se expresa en la verdad. Siempre tiene como fundamento las verdades que encontramos
en las Escrituras. Si yo digo amar a alguien, hermano, hermana, si decimos amar a alguien, pero ese amor está desligado de los principios bíblicos, no estamos amando verdaderamente. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, yo le voy a mostrar amor a mis hijos y por eso los voy a dejar hacer esto y los voy a dejar hacer aquello, porque si no van a sentir que no los amo. Estoy transgrediendo un principio de la palabra. ¿Por qué? Porque no es permisividad. Amor no es permisividad. Amor no es tolerancia al pecado. Amor es hablar con verdad, es hablar con una base ahora como hijos de Dios, un fundamento que se encuentra en las Escrituras. Este mandato, hermano, no es una idea abstracta, sino un llamado concreto a reflejar el carácter de Dios en la vida diaria. John MacArthur decía y enfatizaba que andar en amor significa vivir en obediencia y santidad, siguiendo el ejemplo supremo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, se entregó en la cruz y fue esa entrega en la cruz un olor fragante, un fragante aroma delante del Padre. Y ese mismo amor, hermano, es el que gobierna o el que debe gobernar nuestras vidas. Ese aroma grato delante de Dios. Estas palabras, hermanos, fueron muy entendidas por la audiencia original de Pablo. Ellos entendieron que había un contraste radical, hermano, con los que lo rodeaban, con su entorno. Ellos sabían lo que era un sacrificio con aroma dentro del templo. Ellos lo sabían. Por eso cuando Pablo hacía esta referencia, fragante aroma delante de Dios, ellos entendían, porque ellos sabían lo que era un sacrificio con aroma en el templo. En ese templo pagano, no en un templo de cristianos, ¿verdad? Pero Pablo les dice, el único sacrificio que agrada a Dios es el que Cristo tuvo y dio en la cruz del Calvario. Pablo les dice, ese es el único sacrificio que agrada a Dios. Y ahora ustedes, les dice Pablo, deben vivir como reflejo de ese sacrificio. Como reflejo de ese sacrificio. Entonces, hermanos, este llamado sigue siendo urgente para usted y para mí el día de hoy. No nada más era para la iglesia de Éfeso, sino para nosotros también en la actualidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que confunde el amor con libertinaje. En un mundo que confunde el amor con libertinaje, verdad con mentira y libertad con esclavitud al pecado. Déjame ser libre. Es decir, déjame siguiendo embarrando en el pecado. ¿A ti qué? Y piensan que esa es la libertad. Dejar que sus pasiones se le den rienda suelta a esas pasiones, piensan que eso es libertad. Sin embargo, al vivir de esa manera, como lo hacíamos nosotros antes de que el Señor tuviera misericordia de nosotros, pensábamos que esa era libertad, pero más bien íbamos caminando hacia la condenación del infierno. Pero el mundo hoy vive de esa manera, creyendo que la libertad es seguir pecando y hacer todo lo que me pegue en gana. Pero la palabra, hermanos, nos recuerda que nuestra vida tiene un aroma, tiene un olor. Y ese olor revela quién gobierna tu corazón. ¿Quién gobierna tu corazón? Por eso, el día de hoy veremos lo que significa andar en amor y vivir en esa verdad. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado, el modelo del amor en Cristo. El modelo del amor en Cristo. Pablo comienza con un mandato radical, ahí en los versículos 1 y 2, y dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor. Y andar, ¿qué es lo que significa? Lo veíamos un par de semanas atrás, era un caminar constante ¿en qué? En la vida cristiana, en esa vida que Dios espera que usted y yo caminemos. En este caso, Pablo dice, caminen de manera constante en el amor, de manera perseverante. ¿En cuál amor? En el amor que fue un amor sacrificial de Cristo. Sigue diciendo el texto, versículo 2,
y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Esa exhortación que hace Pablo, hermanos, es contracultural. En Éfeso, hermano, el amor estaba contaminado por la sensualidad y por la idolatría. Y hoy, hermano, en nuestra cultura también vemos cómo se confunde el amor. Se le llama amor a la permisividad, al machismo disfrazado de cariño, a la avaricia que busca darle lo mejor a la familia, pero que termina esclavizando el corazón de la persona. Y Pablo, hermano, le recuerda que el amor verdadero, el verdadero modelo de amor, no es lo que dicta la cultura ni nuestra sociedad, es lo que dicta Cristo en su palabra. Ese es el amor verdadero. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese supuesto amor por la familia, decimos, es que yo trabajo arduamente hasta altas horas de la noche, sábados, domingos, y todavía si hubiera otro día, lo trabajaba, pastor, porque yo amo a mi familia. Pero ese amor es solamente un disfraz. ¿Por qué? Porque termina esclavizándote y termina siendo un ídolo en tu corazón. ¿Por qué? Porque entre más quieres, entre más tienes, más quieres. Y si hoy no te conformas con lo que tienes, jamás te vas a conformar aunque tuvieras más. Jamás. Porque siempre el corazón del hombre está buscando acumular, por si viene otra pandemia, por si viene esto, por si viene aquello, acumular. Y Jesús le dijo al hombre rico, tonto, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho y lo que has acumulado en tu vida, ¿de quién va a ser? ¿Quién lo va a disfrutar? Por eso es que Pablo nos dice y le llama que eso esclaviza el corazón. Ahora escucha esto. Su amor es santo porque no se mezcla con la impureza. Es sacrificial porque se entrega por otros. Es verdadero porque se ofrece como aroma agradable a Dios. Ese es el amor, ese es el estándar que la Biblia nos pone para que nosotros vayamos y caminemos y andemos en ese amor. Y aquí está, hermanos, el peso contracultural de lo que venimos hablando. Mientras el mundo dice que amar es complacer, Cristo muestra que amar es entrega. Mientras el mundo dice que amar es tolerar cualquier cosa, Cristo muestra que amar es vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque decimos, además es amor. Y yo le decía en la iglesia en la mañana, que hace unos días atrás veía una imagen en el Facebook donde estaba un matrimonio, estaba una pareja de lésbicas, estaba una pareja de homosexuales y decía amor, amor, amor. Al final es amor. Y eso es lo que el mundo quiere hacerle pensar a la gente. Mientras tú lo ames, ¿qué importa si es el perro? Mientras tú lo ames, no importa que sea tu caballo. Mientras tú lo ames, no importa que sea el mismo género que tú. Mientras tú lo ames, no importa que no sea de la iglesia. No importa que sea un filisteo. No importa. El chiste es que se amen. El chiste es que hay amor entre ustedes. Esa es la falsedad del mundo. Y esa es en la cultura que vivimos y esa es en la corriente que debemos de navegar en contra de esa cultura, en contra de esa corriente. ¿Por qué? Porque amar no es tolerar cualquier cosa. Amar es vivir en la verdad establecida por Dios en su palabra. Es en su palabra. Es como esto, cuando alguien te lleva flores, hermana, hermano. Bueno, los hombres casi no, ¿verdad? Pero también nos gustan las flores. O sea, no porque no nos puedan regalar flores, pero es más dado en las mujeres. Cuando el esposo le lleva el novio, lo que sea, el hijo, ¿verdad? Le lleva flores. ¿Qué es comúnmente lo que sucede cuando usted recibe esas flores y las pone en un florero? Se llena el lugar del aroma de esas flores, ¿cierto o no? Unas flores frescas, rosas, dependiendo qué le lleven, ¿verdad? Aunque sea té de manzanilla, se llena olor a manzanilla. Pero el punto es que aroma el lugar, ¿cierto o no?
está mostrando un gesto digno, un gesto respetuoso, un gesto que alegra el corazón de aquel que lo recibe o de aquella que lo recibe, ¿cierto o no? Pero, ¿qué pasaría, hermana, que estás aquí, si esas flores estuvieran marchitas y desprendieran un olor desagradable? ¿Tú las recibirías? Tú decías, ay, lo que importa es la intención. Lo que importa, no importa que ya huelan a que el agua ya tiene como 8 días ahí estancada. Lo que importa es que estás siendo con una buena intención. ¿Tú lo aceptarías esas flores? Que olieran ya mal. Sin duda alguna el gesto se pierde. Sin duda alguna dices, no, ¿sabes qué? Pues mejor yo me voy a comprar una ya a la florería. Porque lo que debía ser una honra, hermano, ahora pasa a ser una incomodidad. Porque ya te incomoda ese regalo. Porque no lo vas a aceptar. Eso es una realidad. Así también nuestra vida, hermano, puede ser un sacrificio fragante para Dios o un olor que Él rechaza si está contaminado por el pecado. Un aroma que Él no lo tolera en nuestras vidas. No nos va a mandar al infierno, pero seguramente nos va a corregir. Así es el aroma. Y la pregunta que obligada de esta parte es, ¿mi vida es como esas flores frescas que honran a Dios o como flores marchitas que han perdido sentido? ¿Cómo es mi vida? ¿Dios está aceptando mi vida como ese olor fragante en Cristo porque son olor a flores frescas que honran su nombre? ¿O mi vida es como esas flores marchitas que ya huelen mal porque no he querido arrepentirme de mi pecado, porque he querido aferrarme a mi mala manera de vivir ya siendo hijo de Dios? El mundo puede vivir como se le pegue la gana, hermano. Usted y yo no. El mundo puede hacer y deshacer de su vida como se le antoje, pero usted y yo no. Usted y yo tenemos una regla marcada por la palabra de Dios. Por tanto, usted y yo no podemos vivir como se nos dé la gana. Debemos vivir bajo el principio y el estándar que la palabra de Dios nos marca. Ahora, no lo hacemos en nuestras fuerzas, como lo hemos venido hablando en la serie. Lo hacemos con la ayuda del Señor. Lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que lo podemos lograr. Pero, ¿qué implica? Que tú te arrepientas. ¿Qué implica? Que tú le digas, Señor, ayúdame a hacer un olor grato delante de ti cada día, Señor. Quiero ser ese aroma fragante delante de ti. Porque, Señor, por más que me baño, sigo oliendo mal. Hablando en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, somos como la puerca que después de lavarse va y se vuelve al cielo. Somos muchas veces así. Perdóname, el Señor nos limpia y ahí vamos otra vez. Por eso, hermano, ¿cómo es que podemos vencer esa parte de nuestras vidas? De lo que esté impregnado el aroma de tu corazón es lo que va a transpirar. Tu casa no puede oler a otra cosa que tú no le pongas. Si tú dejaste el echar a perder la basura en tu casa, eso va a oler. Si tú eres de las que aroman ahí toda la casa y pone de esos inciensos, a eso va a oler. Si tu vida no está llena del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, hermano, nunca vamos a tener un olor fragante delante de Dios. ¿Por qué? Porque si no estoy siendo lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo, estoy siendo lleno de otra cosa allá afuera. Estamos siendo llenos de otra cosa afuera, nos guste o no. Somos invadidos por una cultura que está corrompida. Y es contra esa corriente que tenemos que nadar, es contra esa corriente que tenemos que luchar. Esto nos recuerda que el llamado de Pablo no es opcional, sino es radical en nuestras vidas. Ser imitadores de Dios significa que no seguimos el modelo cultural, sino el carácter divino revelado en Cristo. Te lo repito. Ser imitadores de Dios significa que no seguimos el modelo de este mundo, no seguimos el modelo cultural de nuestra sociedad, sino el carácter divino revelado en Cristo. De esa manera yo muestro el amor hacia los demás, hacia mi país, hacia mi sociedad. ¿Por qué? Porque si yo estoy lleno y impregnado de Cristo, voy a querer con ansias compartir de ese amor al perdido. Compartir de ese amor al que está en obscuridad. Andar en amor, hermano, implica un amor sacrificial que se entrega y no busca lo suyo, ni solo busca que le den, también aporta.
No solo dice, bueno, si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. O si es que cumples este capricho en mi vida, entonces yo voy a reaccionar de esta manera. Cristo no lo hizo así. Por eso dice que de la manera que nos amó Él, que se entregó como sacrificio vivo o aroma fragante delante de Dios. De esa manera es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ese amor es santo porque nunca se mezcla, hermano, hermana, con impurezas ni con la mentira. Es que tuve que decir una mentirita piadosa, pastor, porque ya me estaban dando lata. Ya no sabía cómo quitármelos de encima. Y le estuve diciendo que ya no estaba en casa y sí estaba en casa. No, hermanos, no, hermanas. Nuestra vida, hermanos, debe ser una ofrenda viva, un aroma que agrada al Padre. Pero, se lo reitero, la única manera que podemos vivir de esa manera es llenándonos de su palabra y de su Espíritu Santo cada día. ¿Cómo lo vas a hacer? Estudiando la Biblia y teniendo una comunión con Dios. Teniendo una comunión con Dios. La pregunta es directa. ¿Qué aroma despide tu vida en tu casa? ¿Qué es lo que la gente puede percibir cuando entra a tu casa? No, pastor, pues yo por eso no los invito ni a tomar café ni a nada. Si me quieren ver afuera de mi casa, ¿no? ¿Qué aroma, amado hermano, hermana, desprende tu vida dentro de tu casa, con tu familia? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ven tus hijas? ¿Cómo te ve tu esposo? ¿Cómo te ve tu esposa? ¿Cómo te ves a ti mismo? A ti misma. ¿Qué aroma estás desprendiendo? Tu aroma dice que estás siguiendo a Cristo. Tu aroma al relacionarte con tu familia dice, sí se está esforzando. Sí le está echando ganas a la iglesia. Sí le está echando ganas a someterse a la palabra de Dios. O dice, y así quiere que yo vaya a la iglesia. Si ella no me da ejemplo, él no me da ejemplo, ¿cómo quiere que yo cambie cuando él no ni siquiera mueve un dedo? Y estamos como los fariseos, como le dijo Jesús a los fariseos, ¿verdad? Ustedes ponen cargas que ustedes ni siquiera con ni un dedo quieren mover. Entonces, ¿qué aroma, hermano, está siendo desprendido en mi vida, en mi hogar? Pero no solamente en mi hogar, en mi trabajo, donde yo estoy todos los días con gente relacionándome. ¿Qué aroma que ellos ven en mi vida? ¿Qué aroma estoy transpirando en mi trabajo? En mi comunidad, con la gente que me rodea, mis vecinos, mis vecinos principales, mis amigos. ¿Qué aroma está despidiendo tu vida dentro de la iglesia? No, sí, pastor, yo sí amo a mis hermanos. Bueno, alguno que otro no lo puedo ver, pero a la mayoría sí lo amo, pastor. ¿Qué aroma está despidiendo tu vida dentro de la iglesia? El mundo ofrece, hermanos, un amor que se complace en sí mismo, pero Cristo nos llama a un amor que se entrega, que se distingue, que se ofrece como sacrificio agradable delante de Dios. Ser cristianos, hermano, es vivir contra cultura, no por rebeldía, sino porque te imitamos al Dios Santo que nos ha amado primero. Si yo voy en contra de la cultura en la que vivo, no es porque yo sea rebelde, es porque yo debo procurar no violar los principios de Dios. Y por eso siempre el principio bíblico va a chocar con la cultura del mundo. Siempre. Porque el mundo todo tuerce, el mundo todo toma su conveniencia, mientras, como le decía hace rato, mientras sea amor, no importa que el perro sea quien ames. No importa que sea el caballo. Y a lo mejor estoy siendo exagerado, hermano, pero yo he conocido personas que se enamoran de sus animales literalmente. Un amor, una cosa es que ames a tu perro porque pues es tu perro, ¿verdad? No tiene nada de malo. Pero que ya tu amor vaya más allá de como si estuvieras amando a una persona, eso es totalmente inaceptable. De eso me refiero cuando digo que ama a su perro, de esa manera, en ese grado, mejor dicho. Entonces, andar en amor, hermano, es caminar en obediencia y santidad, reflejando el carácter de Cristo en medio de una sociedad que ha perdido el rumbo. Andar en amor es caminar en obediencia y santidad,
reflejando el carácter de Cristo en medio de un mundo o de una sociedad que ha perdido el rumbo, Ahora, Pablo nos llama a ser imitadores de Dios y andar en amor. Y el segundo punto, el segundo encabezado que Pablo nos llama a hacer es, y que es el contraste de lo que estamos viendo, es el contraste entre el amor verdadero y el amor falso. Así que vamos a los versículos del 3 al 5. Del 3 al 5. Dice así la palabra: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este mismo texto te lo pongo y te lo leo en Palabra de Dios para Todos. Y dice de la siguiente manera: ustedes son el pueblo santo de Dios. Por lo tanto, entre ustedes no debe existir ninguna ni la más mínima, indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Versículo 4, tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no conviene, más bien den gracias a Dios. Versículo 5, pues pueden estar seguros de que el que cometa pecado sexual no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Ni el que haga inmoralidades, ni tampoco, dice Pablo, el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es adorar a un Dios falso. Es adorar a un Dios falso. Y en esa parte debemos hacer un paréntesis, hermano, ya que si alguien lee esto de manera superficial puede pensar y condenarse a sí mismo. Puede decir entonces, si yo alguna vez caí en un pecado sexual, o si alguna vez fui avaro y ya no tengo esperanza, entonces ¿qué quiere decir? ¿Y ya estoy condenado? Lo que Pablo está hablando no habla de un tropiezo aislado, no habla que en tu vida cristiana tuviste un tropiezo de esta manera. No habla de un creyente que está luchando, que se está arrepintiendo y que está procurando la santidad. Pablo está describiendo a una persona cuya vida está marcada por ese pecado como una práctica habitual en su vida, como una identidad. Aquellos que viven esclavizados a ese pecado, pero que también viven justificándolo. No, pastor, es que pues la mera verdad, yo engañé a mi esposa porque pues ella no me atendía. Yo llegaba del trabajo y entonces nunca tenía comida en la casa y por eso, pues, ¿a quién le da pan que llore, pastor? Que viven esclavizados del pecado y viven justificando su pecado. La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque pone a las cosas en el lugar que Dios le corresponden. Y la inmoralidad es mentira porque pretende llamar amor a lo que destruye. Un amor, hermano, tú no puedes decir, es que yo amo a mi esposo, por eso soy bien tóxica, como dicen hoy en día, ¿verdad? Por eso le tengo que poner GPS a su celular para saber dónde. Eso es un amor que destruye y eso es un amor del mundo. Eso es un amor del mundo. Eso no es un amor de una persona que se llama ser cristiana. El querer controlar al otro, a otra persona, no es un amor verdadero, es un amor falso. Aunque no lo queramos ver de esa manera, no es un amor real. ¿Por qué? Porque ese amor destruye. Ese tipo de amor destruye. ¿Por qué? Porque tarde que temprano
la persona se harta de ese tipo de cosas. No importa que seas cristiano, no importa que no lo seas. Tarde o temprano ese tipo de amor termina destruyendo una relación, termina destruyendo una familia, termina destruyendo una comunidad, una iglesia. Jonathan Edwards enfatiza que este pasaje que acabamos de leer del 3 al 5 no debe interpretarse como condena automática al creyente que lucha, sino como una advertencia contra quienes persisten sin arrepentimiento en estos pecados. Samuel Pérez Millo, otro erudito de las Escrituras, español, el pastor, subraya que Pablo no está hablando de pequeños errores, sino de prácticas, hermano, que contradicen la naturaleza misma del Evangelio, porque a santidad nos ha llamado el Señor. Y si yo no hago eso, entonces estoy viviendo en prácticas que están contradiciendo lo que el Evangelio me está enseñando. En otras palabras, Pablo traza una línea radical, hermano. El amor verdadero no se mezcla con el pecado. El falso amor disfrazado de sensualidad, avaricia o permisividad no es amor, sino corrupción. Se lo repito, el falso amor disfrazado de sensualidad, de avaricia, de permisividad no es amor, sino corrupción. Corrupción. Pablo, hermano, no nos está diciendo o no nos está hablando de un tropiezo ocasional, sino un estilo de vida que contradice el Evangelio. El amor verdadero, hermano, no puede vivir o convivir con la inmoralidad. El amor verdadero no puede convivir con la inmoralidad, la impureza ni la avaricia, porque esas cosas, amado hermano, hermana, son idolatrías y corrompen a la persona. El creyente que ha sido amado por Cristo está llamado, escucha, a vivir distinto, reflejando la santidad de Dios en medio de una cultura que confunde el amor con el pecado. Que confunde el amor con el pecado. Y este pasaje, hermano, no cancela la gracia ni la esperanza para aquel que lucha. Para aquel que lucha y para aquel que se arrepiente. Al contrario, lo que el pasaje está diciendo o mostrando es que el reino de Dios es incompatible con un corazón que abraza el pecado como una identidad. ¿Qué quiere decir? Que ahora te identificas con ese estilo de vida. El contraste aquí, hermanos, es radical. El amor verdadero que imita a Cristo frente al amor falso que esclaviza y destruye. Ese es el contraste radical que Pablo nos está mencionando. Entonces, este pasaje, hermano, no está escrito para aplastar a los que luchan, sino para despertar a los que se están engañando en su corazón, a los que piensan que pueden vivir en inmoralidad o avaricia o cualquiera de estas cosas que acabamos de mencionar y aún así tener o querer tener parte en el reino de Dios. No se puede. No se puede. Pablo dice con toda claridad, no se engañen, no se engañen. Pero si alguien ha caído y se duele en su corazón, hay esperanza porque Cristo, hermano, es el modelo y la fuente de un amor que perdona y de un amor que transforma. Por eso es que, hermano, cuando tú has pecado, tu vida no debe de estar marcada por el pecado ni por el pasado. Debe estar marcada porque Cristo te ha restaurado. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Si tú caes en pecado y te arrepientes de todo tu corazón y vas delante de Dios, Dios te restaura, Dios te perdona. Aunque la gente diga lo contrario, la Biblia a mí me enseña eso. Pero Jesús le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ve y no peques más. Y cada vez que Dios te perdona a ti y a mí de cualquier pecado cometido, hermano, es lo mismo que te dice, ve y no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Qué quiere decir? Que si ahora tu pecado tuvo una consecuencia pequeña, no vaya a ser que el día de mañana tu pecado te lleve a una consecuencia mayor. Te lo pongo de este ejemplo.
No es lo mismo que tú te robes 5 pesos y la consecuencia sea un regaño de mamá, a que te robes 10 millones de dólares en el banco. La consecuencia no va a ser la misma, el pecado es el mismo, pero la consecuencia va a ser diferente. Así es lo que nos llama el Señor. Ve y no peques más. Pero hay esperanza en Cristo, hay esperanza en Él. La pregunta es, ¿estás luchando contra el pecado con la ayuda de Cristo o lo estás abrazando como un estilo de vida? ¿Qué es lo que estás haciendo tú en tu vida? ¿Estás luchando contra el pecado con la ayuda de Cristo o lo estás abrazando como un estilo de vida? Es por ello que Pablo, hermano, nos advierte en el versículo 6 y 7 sobre las voces engañosas y que buscan suavizar el pecado y disfrazarlo de virtud. Y eso nos lleva al tercer y último encabezado. Vivir en la verdad y no dejarse engañar. Versículos 6 y 7 de nuestro texto base de Efesios capítulo 5. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No participen, pues, con ellos. No participen, pues, con ellos. Y lo que hace el apóstol Pablo es recordarnos algo muy importante en esta parte, hermanos. Y eso es que el peligro no solo está en el pecado mismo. No es el pecado en sí mismo, sino las voces que lo justifican. Y en Éfeso, hermano, hermana, como en nuestra cultura, había quienes suavizaban la inmoralidad, quienes llamaban amor a lo que era pecado, quienes decían, no pasa nada, Dios te entiende, Dios sabe que tú estás falta de amor, por eso tienes permiso para hacer el pecado o pecar. Eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice nuestra cultura. No pasa nada, Dios te entiende, Dios entiende lo que tú has pasado y por tal motivo, entonces tú tienes derecho de vivir así. Pablo dice, no se engañen, no se engañen. Pablo nos advierte que nadie los engañe con palabras vanas. ¿Por qué? O más bien, o mejor dicho, ¿qué significa eso? Pablo se refiere, hermanos, a los discursos vacíos, frases que suenan convincentes. Si hablamos en un término o esfera eclesiástica, uno de los evangelios falsos que ha dañado a la iglesia es la prosperidad. Porque lejos de hablar del pecado y de ayudarnos a ver que somos pecadores todavía, a pesar de ser redimidos, lo que dice, no, Cristo quiere darte las posesiones. Cristo quiere darte victoria. Cristo te va a hacer victorioso en aquello que tú estás peleando, porque Dios le da las peores luchas a sus mejores guerreros. Mano, por favor, Cristo ya pagó por ellas en la cruz del Calvario. Tú ni eres ni el mejor guerrero, ni tienes las peores luchas tampoco. ¿Por qué? Porque de esas ya se encargó Jesús en la cruz del Calvario. Porque tú y yo no lo podíamos hacer, es que Él, hermano, vino y pagó por nuestros pecados. Por esas cosas que nos atormentaban. Él ya vino y las crucificó ahí. Pero esas palabras engañosas hacen suavizar nuestro mal comportamiento y nuestro pecado en nuestras vidas. Distorsionando las cosas. Frases que suenan convincentes pero carecen de verdad. Y hoy lo escuchamos, hermano, hermana, en expresiones como estas. El amor es amor, sin importar cómo. Es amor. O lo importante es que tú seas feliz. No importa con quién. No importa que sea un filisteo. No importa que sea una filistea. Con que tú te sientas feliz con esa persona, está bien. Si te maltrata, si te hace esto, si no te atiende, mientras tú te sientas feliz ahí, está bien. No, discúlpame. No es así. Porque no solamente es de cómo me tratan, es cómo yo trato también a los demás. Porque siempre estamos acostumbrados a cómo me vas a tratar tú a mí, pero nunca decimos cómo yo te debo de tratar. ¿Cómo es que yo te debo de tratar a ti? Siempre es tú cómo me debes de tratar a mí.
porque somos egoístas, porque el corazón, dice Santiago 4:1, el corazón es egoísta. ¿De dónde vienen las luchas y las guerras? De un corazón que es así, de un corazón que es egoísta, que solamente quieren que lo traten bien, pero él nunca busca tratar bien. Que quiere respeto, pero él nunca da respeto. Que quiere dar un amor genuino, él nunca lo da disfrazado para conseguir un bien material, un bien que simplemente le interesa, sea material, económico o lo que sea. ¿Qué es lo que dicen los hijos? Ay, mamá, te amo. Si vieras cuánto te amo. Uy, mamá, tú eres la mejor mamá del mundo. ¿Me das permiso ir al baile? Entonces eso no es amor. Eso es chantaje. Eso es un amor falso disfrazado. ¿Por qué? Porque quiero ganar algo. Porque quiero obtener algo. Y ese es un amor equivocado. Es una voz falsa. Porque son palabras que suavizan el pecado y lo disfrazan de virtudes. Luego Pablo añade, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo, hermano, nos está recordando que el pecado no es un juego. ¿Por qué no es un juego, hermano? Porque costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso no es un juego. Por eso tú y yo no debemos de jugar con el pecado. No importa qué tamaño consideremos que es, chiquito, grande, mediano, débil, fuerte, es pecado y le costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y por eso debemos orar cada día, Señor, líbrame de mí mismo. Porque el que va y se mete y se revuelca como la puerca después de ser lavada, soy yo. No son mis circunstancias. No son mi escasez financiera, no es como me trata el otro, soy yo que dejo y que doy rienda suelta a mis concupiscencias. Soy yo, es así de fácil. Y es reconocer delante de Dios esa debilidad en mi vida. ¿Para qué? ¿Para ser avergonzado por Dios? No, para ser ayudado y que Dios tenga misericordia de mí. Por eso debo orar, Señor, ayúdame de mí mismo, líbrame de mí mismo, Señor, porque soy retremendo, porque soy bien tremenda. Si realmente me conocieran como soy, Señor, se llevarían una gran sorpresa. Porque aquí, hermanos, todos venimos con areola. De verdad, todos venimos con areola, pero ¿qué cuando nadie te ve? ¿Qué cuando nadie nos está observando? ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo tratamos a los hijos? ¿Cómo tratamos al esposo? ¿Cómo tratamos a la esposa? ¿A qué le damos permisividad en nuestras vidas que desagrada a Dios? Por eso Pablo dice, no se engañen. No se engañen. ¿Por qué? Porque estamos delante de un Dios justo y un Dios santo. Y su juicio cae sobre quienes persisten en la desobediencia. En la desobediencia. No es un asunto ligero, es una advertencia, hermano, seria. El pecado trae consecuencias reales. El pecado trae consecuencias reales. Y finalmente Pablo dice, no participéis con ellos. El creyente, hermano, no puede caminar en la misma dirección que el mundo camina. Es como un hijo. A lo mejor el hijo es cristiano y los padres no. Él debe caminar en integridad como hijo de Dios. No porque sus padres no sean cristianos, él quiere decir que entonces debe comportarse y complacer a los padres en el sentido de que el padre le mande a hacer algo que agrede la palabra de Dios. Como pastor, hermano, si yo te mando a hacer algo que agrede la palabra de Dios, no me debes obedecer. No me debes obedecer. Ni tú, si tú me dices algo a mí que agrede y violenta la Escritura, no te voy a obedecer. No te voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque aquí no estamos para complacernos unos a otros en el sentido del egoísmo. Estamos para complacer a Dios. Estamos para caminar bajo los principios de la palabra de Dios. No bajo mis ideales, no bajo mis argumentos, no bajo lo que yo, si tú reúnes mis cualidades, entonces yo te voy a obedecer. No. Ustedes se someten al pastor porque la Biblia los enseña, pero se someten de manera voluntaria, de manera mientras el pastor está haciendo las cosas correctas conforme a la Biblia. De ahí para allá, hermano, no tienes que someterte a nadie. No tienes que someterte a un pastor que violenta las Escrituras, que tergiversa las Escrituras, que manipula las Escrituras. ¿Para qué? Para poder hacer ganancias deshonestas. No lo puedes hacer.
Y si alguien me escucha y ve en una congregación así, tiene todo el derecho de salirse de esa iglesia. No promuevo la división, pero promuevo lo que la palabra de Dios dice. Y aun si fuera en esta iglesia, y se los he dicho, hermanos, siempre, si yo estoy haciendo algo indebido que viola la palabra de Dios, hermano, tienen todo el derecho de venir a mí y decirme, pastor, la Biblia dice esto y usted está haciendo aquello. Y yo debo de tener la humildad, ¿para qué? Para ser corregido, hermanos, para ser corregido. Tristemente, nos pasó con alguien que conocíamos en el estado de Morelos. Hizo las cosas mal. El punto era que quería que la iglesia se le sometiera, o se le sometía o se le sometía. Hablando con él le dijimos, no es así. La Biblia no es lo que marca, tienes que corregir tu conducta, tienes que corregir tu manera. No lo quiso hacer. La iglesia misma, hermanos, le dijo, ahí nos vemos. Si tú no te sometes a la palabra de Dios como pastor, nosotros no tenemos por qué seguirte. Y se deshizo la iglesia. Estamos atendiendo a ese grupo de personas, por la gracia y la misericordia de Dios, junto con otro pastor. Pero es así, hermano, es así. Y Pablo nos dice, nadie los engañe. Nadie los engañe. El pecado trae consecuencias. Y dice Pablo, no participes de ellas. ¿Por qué? Porque el creyente no puede ir en la dirección que el mundo debe caminar. Más bien, que el mundo camina, mejor dicho. Yo como creyente no puedo ir en esa dirección. Entonces, pastor, ya no voy a trabajar. No. Ya muchos decían, gloria a Dios. Que nos mantenga el bienestar, aleluya. Debemos ser contracultura, y ahorita le voy a explicar qué es lo que estoy diciendo. Y ser contracultura significa, hermano, apartarse de lo que contamina. Aunque la mayoría lo apruebe, usted no tiene que hacerlo. No porque la mayoría diga que eso es bueno, si la Biblia lo llama malo, usted no lo debe de hacer. No importa que los 500 millones de habitantes o lo que tengamos en la tierra digan sí y nada más usted se oponga, porque usted está haciendo lo que la Biblia dice, es más que suficiente. No se trata de aislarnos del mundo, sino de vivir como hijos de luz, mostrando que nuestra identidad está en Cristo y no en las tinieblas. Eso es apartarse del mundo. No que usted deje de trabajar, no que usted deje de relacionarse con las personas. No. Estamos hablando de que usted, en medio de esas relaciones, en medio de esta sociedad, debemos de vivir como hijos de luz, mostrando que mi identidad le pertenece a Cristo y no a este mundo corrompido ni a esta cultura caída. Todos conocemos, sin duda alguna, hermano, el dicho que dice, el que con lobos anda, se enseña a echar tortillas. No va así, ¿verdad? Que dice, el que con lobo anda, a aullar se enseña. Es como esto, poniendo un ejemplo para los jóvenes, que a un final encaja en cualquiera de nosotros. Si un joven, por ejemplo, se junta con amigos que en la escuela les gusta hacer tranza, se vuelan las clases, son desordenados, toman, fuman, dicen groserías, etcétera, tarde o temprano termina siendo lo mismo. Por eso es que como padres, aunque la mayoría de aquí ya tenemos hijos grandes, pero eso no quiere decir que no podamos seguirlos aconsejando. Como padres debemos de tener cuidado, mayormente en los pequeños. ¿Por qué? Porque ellos están más tiempo en el mundo que en casa. Y yo tengo que aprovechar al máximo el tiempo para poderlos discipular en los caminos de Dios. En los caminos de Dios. Si ya son casados, si ya son o ya están independientes, yo debo aprovechar cada momento para poderlos dirigir por medio de la palabra de Dios. Darles un consejo. Tratar de traerlos a Cristo, de empujarlos al Señor. Y como dicen las mamás, ¿verdad? Aunque tengas bigotes, todavía te de jalar las orejas. Mamás, cuando sus hijos son casados, no deben de entrometerse. Deben de aconsejar, pero no influir en sus decisiones. Deben mostrar el consejo, pero no influir en sus decisiones, porque esas decisiones
le competen únicamente a él y a su cónyuge, a ella y a su cónyuge. Usted como madre, padre, y me lo aplico a mí mismo, no me puedo meter. Puedo aconsejar, pero no puedo tomar la decisión. Haz esto, haz aquello, ven, tienes que venir en diciembre, en Navidad. No, eso ya se acabó porque ya no es de su casa. Sigue siendo su hijo, pero ya no es de su casa. Al menos es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, tarde que temprano, decía, va a terminar haciendo lo mismo. Así es con el pecado, hermano. Si practicamos en lo que el mundo llama normal y normalizamos eso también en nuestras vidas, terminaremos adoptando sus prácticas. Y Pablo nos dice, no participen porque ustedes son hijos de luz. Pablo, hermano, nos dice que nadie debe engañarnos con palabras vacías. Y aquí es donde, hermanos, la Escritura misma nos ayuda a entenderlo mejor. Romanos 12:2 nos recuerda, no se conformen a este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente. Ahora, ¿cómo te vas a renovar tu mente? ¿Cómo es que vas a renovar tus pensamientos? ¿Cómo es que vas a renovar tu mente? Inundándote de la palabra de Dios, entregando y rindiendo tu vida a Cristo cada día, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados de ese día, e inundándote y llenándote de la presencia de Dios y escudriñando su palabra. Escudriñando su palabra. Es decir, el amor verdadero no se acomoda, hermano, a la cultura, a lo que la cultura dicta, sino que refleja el carácter de Dios. Por eso, hermano, cuando Pablo habla de la avaricia como idolatría, ahí en Colosenses 3:5 que dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, la avaricia que es idolatría. El principio que Pablo está dando es claro, hermano. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios se convierte en un falso amor y se convierte en un ídolo en tu vida. No importa que humanamente esto sea bueno, entre comillas, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios se convierte en un falso amor, en un ídolo. Y esto, hermano, no siempre se ve en pecados escandalosos. A veces se disfraza de espiritualidad. Por ejemplo, hay quienes dicen, Dios está en todas partes. Yo no necesito congregarme porque Dios lo encontramos donde quiera. Eso es algo que se disfraza de espiritualidad, pero realmente es un ídolo en el corazón. ¿Por qué? Porque no solamente dice eso. Puede decir, bueno, yo no voy a la iglesia porque yo veo predicaciones de sana doctrina en el YouTube. Sin embargo, esa sana doctrina que escucha no transforma su vida. ¿Por qué? Porque ha rechazado el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? De pertenecer a una iglesia local, vivir en comunión, ser edificados y rendir cuentas a una autoridad dentro de la iglesia. Al final, lo que parece amor a Dios en realidad es pura comodidad, es independencia y es orgullo en la vida de quienes piensan de esa manera. Esto también dice la Escritura que es idolatría. ¿Por qué? Porque pone el yo en el lugar que Dios le corresponde. Pone el yo en el lugar que Dios debe tener en nuestro corazón. Así, hermanos, entendemos que el falso amor no siempre se presenta como inmoralidad sexual, avaricia evidente. También puede ser un corazón, hermano, que se engaña, que aparenta devoción, pero no se somete a Cristo ni a su cuerpo, que es la iglesia. El falso amor no siempre se presenta como inmoralidad sexual o avaricia evidente. También puede ser un corazón que se engaña, que aparenta una devoción a Dios, pero no somete su vida a Cristo, ni a su iglesia, ni a su cuerpo. Es alguien que dice, quiero pertenecer al ejército de Dios, pero jamás quiero ir al cuartel. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser así.
Eso no es vivir en la verdad. Y si alguien piensa que puede vivir en pecado y aún así tener comunión con Cristo, primera carta de Juan 1:6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos tener comunión con Él, pero el de al lado no te cae bien, simplemente andas en tinieblas y el amor de Cristo no mora en ti. ¿Por qué? Porque el mismo Juan en sus cartas dice, si el que dice que ama a Dios, a quien ha visto, pero aborrece a su hermano, quien ve todos los días, parafraseando el texto, el amor del Padre no está en él. Por eso es que como iglesia debemos promover el amor, no la discordia. Debemos promover la unidad, no la desigualdad, hermano. Todos delante de Dios somos hijos de Él. Somos el pueblo santo de Dios. Así que el peso teológico es este. El amor verdadero es inseparable de la santidad porque el creyente pertenece, al reino de Cristo. El creyente verdadero pertenece al reino de Cristo. Así que este principio no es solo teoría, hermanos. El amor verdadero no se mezcla con el pecado. La avaricia es idolatría. La santidad es la marca del amor cristiano y de que andas en la verdad. Tú no puedes decir que andas en la verdad cuando no vives en santidad. Tú y yo no podemos decir yo vivo en santidad si no vivo las verdades del Evangelio. No podemos. Es una contradicción. Entonces, podemos concluir este tercer encabezado diciendo que Pablo nos recuerda, hermanos, que el peligro no está solo en el pecado mismo, sino en las voces que lo justifican, las palabras vanas. Son discursos vacíos que suenan convincentes, pero carecen de verdad. Amén. Así que, hermanos, este pasaje nos confronta. ¿Qué voces estamos escuchando hoy en día? Las que justifican el pecado y nos dicen que no pasa nada, que puedes vivir de esa manera, que Dios es amor y que Dios te va a entender. O la voz de Cristo que nos llama a vivir una vida en la verdad y en la santidad. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando hoy en día? No podemos seguir engañándonos, hermanos, con palabras vacías. El amor verdadero no se acomoda al mundo, sino que permanece en la verdad de Cristo. Permanece en la verdad de Cristo. Por eso, en esta tarde quiero dejarte con estas preguntas en tu corazón. ¿Qué aroma desprende tu vida? ¿El perfume de Cristo o el olor desagradable del pecado? ¿Qué aroma desprende tu vida hoy? ¿El perfume de Cristo o el olor desagradable del pecado? ¿Qué voces gobiernan tu corazón? ¿Las del mundo que suaviza el pecado o la voz de Dios en su palabra que lo confronta? ¿O la voz de Dios en su palabra que lo confronta? ¿Estás participando en lo que contamina o estás viviendo como hijo de luz? ¿Estás participando en lo que contamina o estás viviendo como hijo de luz? Es que, pastor, yo no estaba ahí chismeando, yo solamente estaba escuchando lo que otra persona hablaba de alguien más. No debes por qué estar ahí. Dice un dicho en el mundo, tanto peca el que mata como el que le agarra la pata. Y última pregunta. ¿Quieres pertenecer al ejército de Cristo, pero sin nunca ir al cuartel? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos pertenecer al ejército de Cristo siendo un fiel soldado de Cristo? ¿O quiero pertenecer al ejército de Cristo sin nunca pertenecer al cuartel?
¿Qué es lo que quiero hacer? Vamos a orar. Dios eterno, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Agradecemos, Señor, que tú nos confrontes con nuestra realidad, porque de esa manera, Señor, podemos corregir nuestro mal caminar. Gracias porque nos ayudas a recordar que hay un amor verdadero y que hay un amor falso, pero que el verdadero, Señor, no se mezcla con el pecado. Nos ayudas a vivir en la verdad, librándonos de las voces engañosas que suavizan la desobediencia. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a vivir como hijos de luz. Fortalece a tu iglesia, Señor, para que no se engañe con palabras vacías, sino que permanezca firme en la verdad que tú nos has dado en tu palabra, en la verdad que es Cristo, Señor. Haznos imitadores tuyos, Señor, y que nuestro amor sea santo, sea sacrificial y sea verdadero, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro ejemplo de amor, de santidad, de sacrificio. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios.